Hola, bienvenidos a un nuevo video en Ron Dibuja Cosas. Por supuesto, yo soy Ron. Y en el capítulo de hoy, en el video de hoy, vamos a analizar o voy a compartir con ustedes el proceso y las motivaciones para hacer esta ilustración. A mí me encanta el cómic, pero realmente no soy un hacedor de cómics. Nunca me he sentido bueno para hacer historias contadas así. Sin embargo, me gusta mucho lo que hacen, los que desarrollan ese tipo de capacidades y de historias, las viñetas, las estructuras, los personajes. Pero a mí siempre me ha parecido interesante desde un punto de vista más personal, cómo contar una historia que al mismo tiempo no cuente nada. Me gusta mucho esa búsqueda de contar cosas que quizás son historias ocultas, misteriosas, abstractas. Entonces, he intentado explorar de una manera bastante espontánea y sin seguir ninguna regla del cómic ese tipo digamos, de ilustraciones o de piezas artísticas. Entonces, en este caso, decidí eso, cómo contar una historia en dos, tres viñetas que, que dé la sensación de que está contando algo, pero que en realidad no esté contando nada y que sin embargo se puedan hacer lecturas, interpretaciones, eh, sacar ideas a partir de lo que visualmente uno está experimentando y armar una historia propia a partir de las propias experiencias y de las emociones, sensaciones e ideas que esta pieza o este tipo de trabajo pueda generar. Yo no estoy diciendo que sea pionero en nada de esto, simplemente es mi proceso y bueno, me parece interesante poder jugar a contar cosas que no son evidentes, que no son tan claras, sino más bien generar sensaciones, motivaciones, puntos de partida, puntos de reflexión y que cada persona a partir de lo que pueda ver pues pueda generar o sacar unas conclusiones o simplemente eh, sentir cosas. Eh, Esa sería como la motivación. Soy un fanático de ver cosas de cómics, no, fanático no, pero me gusta, tampoco es que lo consuma mucho, pero siempre me ha llamado la atención eso, cómo contar historias así. Y bueno, entonces al lado de izquierdo de la pantalla tenemos abierto el programa de Infinite Painter y al lado derecho de la pantalla tenemos el video, perdón, que Infinite Painter graba del todo el proceso, el speed painting del todo el proceso. Eh, y acá tenemos las capas que utilicé para hacer este trabajo. Entonces vamos a irlas abriendo como siempre es la dinámica de mis videos que yo he llegado a pensar que mis videos son podcasts y no videos de YouTube, sino como podcast con ayudas visuales. Entonces, bueno, aquí no se ven las líneas de la división de las viñetas porque ya estaban, las integré después acá. Vamos directamente a esto. Obviamente hubo un boceto hecho con la herramienta de Concept Pencil que siempre uso, porque me gusta como parece un lápiz natural. Tampoco hay mucho borrador, tampoco hay mucha corrección. A mí me impulsa mucho o me gusta mucho el impulso natural. Le doy muchísimo valor a las primeras sensaciones, a las primeras emociones, a los primeros gestos, a los primeros trazos. Me parece muy valioso en el dibujo, en el arte como tal, las primeras cosas, porque suelen ser las más honestas, las más limpias, o por lo menos las más honestas. Luego, obviamente que se pueden corregir cosas, pero a mí, a mi ejercicio de dibujo me gusta esa idea como de que no hay que corregir tanto, no hay que borrar tanto. No porque sea perfecto, sino porque tiene valor lo primero que sale, que tiene valor el primer impulso, porque tiene valor el primer gesto, el primer rayón, la primera línea. Conserva un, un valor, una energía que quizás no se puede replicar con la tinta o con lo que viene después. Aunque obviamente el proceso te da luego otras herramientas para enriquecer eso que se hace.
Entonces, bueno, tenemos esta capa que el delineado, que también es algo que siempre hago, o muchas veces hago, o con el pincel acá en la sección de plumas, en el pincel de, si mal no recuerdo, es manga inker, sí, el intentador de manga. Y bueno, ahí traté de como de jugar con el grosor de la línea, eh, con que fuera más fina, con que fuera más gruesa en algunas partes, eh, sí, jugando con con contener o con mantener el dibujo inicial. En esta parte de acá de abajo, allí hubo mucho más trabajo con la línea que con el lápiz, porque empezaron a aparecer cosas y eso es algo que a mí me sucede cuando estoy dibujando en donde hay muchos elementos. Luego, en la medida en que el ejercicio me va como calentando la mano, eh, suelen surgir cosas muy espontáneas sobre las que yo no tengo control y es como que el dibujo se va construyendo solo, se va construyendo a sí mismo lo que la superficie o lo que la obra, en realidad no la superficie, sino la obra va demandando que a nivel de composición, a nivel de estructura, vaya saliendo. Después tenemos como siempre una capa de colores, una capa de colores generalmente sólidos, eh, que bueno, que después sirven como sustento o como base para jugar con la capa de sombras, que en las demás capas están en modo normal y esta capa está en modo multiplicar, como siempre, porque pues ustedes saben que se integra perfectamente de una forma homogénea con los colores que están debajo sin estar pensando en que me toca cambiar de color para poder sombrear. Y bueno, hay una capa que tiene que ver con las luces estas ambientales o incidentales, que en este caso es una luz naranja que viene como del costado derecho de la imagen, que le daba una riqueza visual a la imagen como tal, a la construcción, a la composición y a detalle mm, más de complejidad o lo hacía el dibujo más llamativo, más detallado, más delicado al mismo tiempo y da otra referencia, ¿no? Bueno, esa sería la estructura general del archivo, los componentes como tal, como siempre, como lo digo, yo trato de comunicar mucho con poco. eh, Además de que Infinite Painter en su versión gratuita solo me permite utilizar hasta 5 capas, pero realmente yo siento que no necesito por ahora más de 5 capas, porque pues yo siento que como vengo de un mundo de dibujo análogo, dibujar sobre papel, sobre tela, sobre lienzo, sobre pared, pues era una sola capa y bueno, había que ser preciso, recursivo y muy cuidadoso con cómo justamente administrar los recursos que se tenían. Entonces, bueno, vamos a ver el proceso. Este trabajo ya lo subí en una versión short anteriormente, pero quería hacer sí, compartirles esto de manera un poco más extendida y poder hablar sobre mi dibujo, eh, poder compartir mis conceptos al respecto y bueno, vamos entonces a ver el proceso del speed painting, a ver cómo fue que se realizó. Entonces ahí va todo. Hice primero la estructura como de las viñetas de una manera muy elemental. Sí, no era como algo así fuera de lo tradicional, solamente 2 viñeticas y un espacio vacío. Y bueno, entonces era como jugar con el espacio. El dibujo se fue desarrollando muy libremente. El personaje no fue creado previamente, sino todo lo contrario. El personaje fue fluyendo allí en la medida en la que se iba dibujando porque quería justamente que fuera eso, que fuera como desde la espontaneidad del ejercicio, cómo podría llegar a crear un personaje que esté realizando una acción en particular de una manera que pudiera generar sensaciones. Entonces, sí, no hubo un diseño previo al personaje. Creo mucho en eso, en el dibujo espontáneo, en lo que va surgiendo en la medida en que se va generando como esa conversación y ese diálogo entre el espacio, entre la obra, entre la idea y la persona que la está haciendo. Y, y bueno, conservar como ese espíritu de lo primigenio del gesto, darle un gran valor a eso, al gesto, a la línea,
a lo que se va haciendo de manera natural, que a veces lo sobrepensado no es tan interesante. Y bueno, era como también eh, este elemento orgánico que está ahí, que une los tres espacios, que hace parte de un lenguaje que yo he venido desarrollando desde hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con un montón de referencias, con mi búsqueda personal, con la idea de desarrollar un lenguaje propio, con la idea de ir eh, desarrollándome como artista, creciendo y descubriendo cosas, ese lenguaje orgánico que dice cosas que a veces yo mismo no sé qué dicen. Entonces era como eso, la idea de poder jugar a contar una historia que tuviera cierto misterio, que pudiera generar sensaciones, que pudiera decir cosas más allá de lo que yo mismo tenía en mente que podía decir. Y bueno, y tomando decisiones. Luego el proceso de entintado que lo hice con el manga Inker, tratando de conservar como lo mejor que había en el proceso del boceto con el lápiz, eh, tratando pues también de corregir cosas. Hubo muchas cosas que salieron, fíjense que el boceto con lápiz tiene menos elementos de los que terminó teniendo finalmente la pieza, porque con el entintado, cuando uno, bueno, me pasa a mí cuando estoy dibujando y la mano está caliente, por decirlo de alguna manera, entonces empiezan a surgir cosas y el dibujo empieza a autodibujarse, a autoconstruirse. Y bueno, entonces comienzan a salir cosas. Fíjense que los personajes en esta parte derecha no estaban bien definidos y fue ya con la tinta como tal que fueron puliéndose más, que fueron saliendo esas formas raras, que son como ciudadanos, personajes raros, que no son personas comunes, sino como estructuras, como, sí. Entonces, bueno, la idea era como explorar ese lenguaje visual sin que tuviese realmente como un camino definido, sino que se fuese construyendo en el paso a paso, en el línea a línea, ¿no? Y ahí van surgiendo decisiones, van surgiendo cosas, elementos. Quería que fuera una ciudad, que se viera como parte de un mundo que no existe, pero que es raro. Y bueno, y luego quitando cosas que no me servían, agregando también un texto que obviamente no dice nada porque no son palabras como tal, son símbolos o letras o iconos que parecen letras, pero que realmente no se remiten a ningún lenguaje. Y todo se trata de eso, me interesa como estas historias que se cuentan y que dicen cosas a veces de manera abstractas, pero que pueden llegar a conectar con las personas. El proceso del coloreado siempre para mí es raro, nunca he sido como una persona, siempre me gustó más como el trabajo de sombras, luces, contrastes, grises, líneas y blanco y negro. Y el sombreado es algo que he venido aprendiendo, digamos. eh, pero bueno, no hay que tenerle miedo a eso tampoco. Y ahí, bueno, definir dónde está la luz, dónde va la sombra, ya con la capa en modo multiplicar para que, bueno, como ustedes saben, se integre de mejor manera con el fondo. Y bueno, ahí está como todo el proceso y el resultado final de esta pieza que ya tenía, como dije, lo había subido en su versión de short, pero sentía que valía la pena como hacer un video un poco más largo y que contara como los porqués de esta pieza, que bueno, espero seguir haciendo otras cosas que tengan que ver con esto, con contar una historia que al final termina entendiéndola o transmitiéndola o construyéndola la persona que la ve de acuerdo a las ideas y a lo que la referencia les emiten. Gracias por ver este video, espero que haya sido de su agrado y bueno, nos vemos en otra oportunidad. No olviden seguirme, darle like y nos vemos. Hasta pronto.